Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Tenemos otro balance, el balance del año, el balance de los quemados con pólvora en el último mes. Estuvimos reportando muchos casos en diciembre de personas quemadas con pólvora. Las cifras nos preocupan. En el país se siguen presentando accidentes por manipulación de pólvora. Nos acompaña precisamente el subdirector de análisis de riesgo del Instituto Nacional de Salud, Hernán Quijada, para hacer la lectura de lo que pasó en los últimos días del año. Hernán, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Caracol. Mónica, muy buenos días. Tenemos las cifras de inmediato. ¿El balance general es positivo o negativo, Hernán? Aunque estas cifras, que aún son preliminares, muestran una disminución, 651 casos desde que se inició la vigilancia intensificada de pólvora pirotécnica, no es satisfactoria. ¿Por qué no es satisfactoria? Estas cifras pueden aumentar de casos, por ejemplo, que no se han notificado, pacientes que no han consultado, personas que aún no ven el riesgo que tienen estas lesiones y no fueron informadas oportunamente. Si nosotros hacemos la lectura de hoy, estamos diciendo que en 2019 778 casos se registraron, para 2020 tenemos 651. 2019 es que estamos hablando de los primeros días de 2019 y ahora tenemos el reporte al 2 de enero de 2020. ¿No es alentadora? ¿Esa cifra podría aumentar y la tendencia podría darnos mayor que 2019? Esta cifra puede aumentar. Esperamos que no supere al finalizar la vigilancia intensificada la cifra del año inmediatamente anterior, pero todavía es una cifra preliminar. ¿Por qué puede aumentar esa cifra si ya pasaron las fiestas? Personas que no consultaron a los servicios de urgencias, un poco por temor a las sanciones, personas que no perciben la gravedad de este tipo de lesiones. Recordemos que estas lesiones fácilmente se pueden complicar y eso lleva a que pueda haber una notificación tardía y aumenten las cifras. Miremos la cifra por población. Menores de 18 años, hay una reducción considerable del 24%. Siguen siendo muy altas las estadísticas, pero hay una disminución, hay más conciencia en torno a la protección de los menores. Si bien no es la cifra esperada, aquí debemos hacer de pronto una reflexión importante y saber que la disminución en el número de niños es importante. Esto puede ser, como tú dices, por la conciencia, por el trabajo que se realizó desde el nivel local, alcaldías municipales, gobernadores y también el nivel nacional. Hay unos casos, Hernán, que se han registrado con los menores y que los registramos en Noticias Caracol, la intoxicación por el consumo de pólvora de algunos niños en el país. La intoxicación por fósforo blanco. ¿Fueron dos? Lastimosamente este año nos dejó 8 intoxicados. 8 intoxicados, 8 menores intoxicados con pólvora. De este número de intoxicados por fósforo blanco, hay una cifra negativa y es el fallecimiento de un niño de 3 años. Murió uno de... Sí, que está relacionada con el consumo de restos de pólvora. En este caso fue un tote. Si vemos la cifra de los mayores de 18, Hernán, 2019 496 casos, 2020 436, una reducción del 12% a hoy, al 2 de enero. En esta cifra una reducción al 12%, pero aquí, Mónica, quiero hacer un señalamiento y es que en lo que el Instituto Nacional de Salud vigila dentro de su sistema, encontramos que aproximadamente el 45% de los lesionados por pólvora pirotécnica estaba bajo efectos del alcohol. Esa es casi la mitad de las personas, el 45%, casi la mitad de las personas había consumido alcohol y tuvo accidentes entonces con pólvora. Y estas son las conductas de riesgo que nosotros no tenemos que informar a la autoridad. No podemos ser indiferentes a este tipo de conductas. Cuando veamos que personas están manipulando pólvora pirotécnica y consumen alcohol, debemos informarlo a las autoridades. Claro, los riesgos aumentan y además también los menores y casos de menores también estaban ahí registrados con adultos que habían consumido algún tipo de licor. El 10% de los menores de edad que resultaron lesionados por pólvora pirotécnica estaban acompañados por un adulto en estado de alicoramiento. Por regiones, bueno, estas son las actividades causantes. La manipulación, observador, transporte, almacenamiento, venta y otros. Todo lo que tiene que ver con pólvora, los accidentes están en este tipo de actividades. Todas las actividades generaron un tipo de lesión, principalmente la manipulación, el 69%, pero mire, el 21% de las personas que observaban... No la estaban manipulando. Que no estaban manipulando, que de pronto se encontraban inadvertidamente pasando la calle o se encontraban cerca al sitio donde se estaba manipulando la pólvora, resultó lesionado por sí. Hernán, aquí en el transporte, este 2%, hay un caso bien grave que se presentó precisamente con un muerto.
Tenemos una muerte este año, una persona que transportaba unos artefactos pirotécnicos, lastimosamente le explotaron y le produjeron la muerte. En otras de las cifras y del balance que tenemos, el tipo de lesiones, quemadura, el 92% de las lesiones registradas con esta manipulación de pólvora. El 92% presentó algún tipo de quemadura que va desde el primero hasta el tercer grado, pero tenemos casos muy graves, niños en quemaduras de tercer grado en la cara, el 71% laceración, el 32% contusión, y la amputación, que en el país nos deja más de 30 casos de personas, en su mayoría dedos, con amputación. Esta es otra lesión, daño ocular. Recordemos que no hay pólvora pirotécnica inofensiva, algunos de ellos con luces de bengala, con el alambre caliente, se acercó al ojo y esto genera unas lesiones no solamente físicas, sino también cognitivas que quedan por el resto de la vida. Un 3% daño auditivo. Y otro tipo de lesiones el 23%. Para retomar un poco de las cifras de los lesionados, en esta cifra general que tenemos del cierre del año, que podría aumentar, es una cifra al 2 de enero, tendríamos que incluir entonces una persona muerta, que fue la del transporte, la lesión del transporte. Está incluida acá, pero es preocupante que hoy tengamos este tipo de personas, de este tipo de casos. Una persona falleció por el transporte de la pólvora y un menor de edad falleció por consumo por ingerir fósforo blanco. De fósforo blanco. Si miramos por regiones y por departamentos, aumentaron los casos. Los más representativos o los más preocupantes tendríamos que registrar entonces el caso de Bogotá, que podría ser uno de casi que más del 50% de aumento. Bueno, sí. el 100%, claro. Claro, duplicó las cifras de Bogotá con respecto a la fecha del año anterior, con la misma fecha del año anterior. A pesar de que en Bogotá la pólvora está reglamentada, sigo diciendo eso, nos volvimos indiferentes al uso. Aquí también hay que señalar que la red de distribución también ha favorecido que haya mayor número de lesionados por pólvora pirotécnica en Bogotá. Por ejemplo, hoy te llevan a la casa la pólvora. La puedes pedir por una página de internet, hasta por el mismo WhatsApp. Pero ¿será que hay inconvenientes entonces en esa reglamentación? Porque es que estamos hablando de 24 casos más de un año a otro. Las normas están, la reglamentación está, el trabajo de la policía ha sido insistente. Sin embargo, aquí llamamos a la conciencia de padres, cuidadores y a la sociedad en general para que no seamos indiferentes ante el uso de la pólvora y sobre todo cuando identifiquemos conductas de riesgo, la alertemos a las autoridades. Pues sobre esas normativas vamos a intentar también preguntarle entonces más adelante al presidente del Consejo que nos acompaña ya en Noticias Caracol, a Carlos Fernando Galán, para que nos cuente si se puede hacer algo entonces para que el próximo año, al cierre de 2020-2021, tengamos otras cifras y tengamos más alentadores reportes de lo que pasa con el reporte de lesionados por pólvora en el país. ¿Las tendencias en el resto de las regiones tienden a disminuir? Lastimosamente no en todo el país. Ciudades capitales importantes como Cali, Bogotá, Medellín, Manizales mostraron un aumento en el número de lesionados con respecto a la vigilancia intensificada que se hizo el año anterior. Aquí la cifra también preocupa bastante. Antioquia, el aumento también considerable. Que tiene el mayor número de casos del país. Antioquia sigue con el mayor número de casos. Sí. Para terminar, solamente veamos también lo positivo. Valle de Cauca tiene una reducción significativa en las lesiones por pólvora. Aquí a esta fecha, el ejercicio que se hizo a nivel local pues muestra una disminución importante en el número de lesionados, aunque sigue siendo muy significativo el número de casos. ¿Y el Atlántico? Atlántico, recordemos que el año pasado hubo un solo evento que generó aproximadamente 40 casos en el mismo momento y pues también el control que han venido realizando las autoridades es importante. Nos quedamos entonces con la tarea de seguir generando la conciencia en torno a estas festividades sin pólvora. Todavía tenemos una fecha crítica para el cierre de esta temporada y el llamado es a que no seamos indiferentes frente a las conductas de riesgo. Otra cosa, por favor, no ocultemos las lesiones de pólvora pirotécnica. Recordemos que debemos consultar a los servicios de urgencias donde está establecida una ruta prioritaria que va a permitir una atención rápida de cualquier lesionado por pólvora pirotécnica. Bogotá, Antioquia y Caldas se rajaron. Se rajaron en el país. Hernán, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Feliz mañana.